buenas tardes. Vamos a comenzar esta sesión. Vamos a ver ahora algo sobre los diagramas que se emplean para ayudarnos como guía en una instalación eléctrica. La instalación eléctrica, pues, se basa en una guía que es el diagrama y este, pues, tiene también símbolos que nos ayudan a identificar más fácilmente los materiales o los accesorios que tengamos en nuestra instalación eléctrica. Un diagrama, pues, es precisamente una guía que nos ayuda a entender y a facilitar incluso una lista de materiales que nosotros pudiéramos emplear para diseñar la instalación quizás hasta de una casa. Aunque, bueno, esto es, como les mencionaba, electricidad básica y, bueno, pues el objetivo no es diseñar una instalación eléctrica, pero esto nos va a dar mucha idea de cómo está una instalación. Entonces, los diagramas más simples son los que se basan, pues, en una lámpara simple, por ejemplo. Esto se hace un diagrama por medio de líneas que unen a los símbolos y en los cuales también tenemos nuestras cajas, ya sean registro o cajas chalupa, es decir, donde van los contactos o apagadores que usamos. Vamos a mostrarles por aquí, por ejemplo, un símbolo, bueno, los símbolos que utilizaremos, que son los símbolos, pues, más comunes. Después veremos otros, pero bueno, pues a veces nos gustaría que tomaran nota también de esto, puesto que la segunda parte vamos nosotros a pasar a un tablero en donde vamos a hacer allí algunas conexiones para darles algunos tips de cómo se haría este tipo de conexiones. Por otro lado también, por la persona que nos pidió ayer de las diapositivas, ya están en la plataforma para que las chequen. Bueno, pues era solo una guía de lo que estábamos viendo ayer acerca de los conductores eléctricos y sus características. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, lo que es el diagrama eléctrico, pues, vamos nosotros a entender siempre, y lo puedo dibujar de este modo, o sea, lo que sería, por ejemplo, lo que es la línea de fase, la línea de neutro, que es la energía que nosotros tenemos en nuestra casa, y entonces a partir de allí nosotros podemos alimentar lo que nosotros necesitemos. De modo que, bueno, pues aquí la conexión más simple es, por ejemplo, una lámpara o un contacto. Entonces, de aquí nosotros, por ejemplo, aquí voy a hacer un dibujo que realmente es un diagrama, pero no es el que se usa. Yo por ahí en la plataforma les puse un diagrama topográfico y uno que se le llama diagrama funcional, que se hace para entender de una manera más clara cómo está conectado nuestro circuito. Si es que aquí el circuito más simple, pues es este, donde nosotros tenemos fase y neutro. De aquí nosotros tenemos, y lo voy a dibujar así, en forma de lo que es el foco. Nosotros sabemos que una luminaria, pues, tiene dos conexiones. Una que va a ser, bueno, en el caso de un socket o portalámpara, puede ser del tipo calavera, que es como los colgantes, o bien puede ser de los planos o que van fijos, es decir, no cuelgan estos están muchas veces en el techo o en los muros, pero estos no quedan colgando. Y este otro tipo, bueno, pues el funcionamiento es el mismo, nada más es la manera en la que viene diseñado para su uso. Entonces, vamos a tener que, bueno, si ya leyeron algo sobre esto en la plataforma, pues les dice que, por ejemplo, la fase es la que debe ir a la parte del medio de nuestro portalámparas. O sea, esta fase iría conectada a lo que es la parte central, y el neutro
sería el que va conectado. Vamos a hacerlo más para acá. El neutro es el que iría entonces a lo que viene siendo la parte donde se rosca o donde se le da vueltas para que gire el foco o la lámpara. Esto es igual para cualquier luminaria, nada más que pues casi siempre se utiliza un socket de este tipo y entonces entendemos que pues hay que girarlo para hacer lo que haga contacto en el portalámpara. Y este es el circuito más simple que nosotros tenemos, en el cual tenemos una fase y un neutro. La manera de que se conecte así, pues hace que nosotros cuando vayamos a cambiar un foco, por accidente no toquemos nosotros la parte del casquillo, bueno, ya cuando está con el apagador. Si tocamos la parte del casquillo, o aunque sea así como está ahorita, se supone que pues tocaría yo el neutro y de ese modo no me da toques, como decimos, ya que si está la fase en la parte del casquillo, pues le alcanzamos a tocar y entonces sentimos la energía eléctrica. Entonces, este es el circuito más simple que nosotros tenemos. Ahorita lo dibujé así con tal de que se entienda muy claramente. Bueno, pues una lámpara así yo creo que cualquiera la podemos conectar. Sabemos que nuestra fuente de energía está aquí y es fase y neutro. De aquí se toma la energía y energizamos nuestro foco. Es muy simple. Ahora, este es un diagrama muy sencillo. Hay otras maneras de representar esto, la cual sería como sigue. Por ejemplo, si tengo fase y neutro, dos cables, bueno, pues lo que voy a tener es simplemente pues un foco o una luminaria, la cual pues podemos usar este símbolo, que es el de una luminaria, y esta es otra manera de entenderlo. Bueno, ya sabemos, fase y neutro, pues aquí como es una resistencia, sabemos que incluso la polaridad no importa. Sin embargo, a la hora de conectarlo ya físicamente, sí debemos de tener en cuenta que la fase debe de hacer contacto con la parte central o la parte del medio o de más adentro de nuestro portalámparas. Entonces, este es el diagrama más simple, creo que este sí se entiende. Les digo, si gustan y quieren tomar nota, bueno, pues es para irlo haciendo. Vamos a hacer otros diagramas y vamos pues a tratar de entenderlos, porque les digo, vamos a pasar a lo que es el tablero y vamos a ver también ahí algunos tips. De todas maneras me dicen, en caso de que, bueno, pues digan, quiero copiarlo, bueno, pues pueden hacerlo, ¿verdad? Y nos detenemos un poquito. Otro diagrama sería ya cuando nosotros tenemos, por ejemplo, o queremos hacer la conexión, y eso aquí sí ya le pondríamos, por ejemplo, este sería una conexión. ¿Conexión de qué? De una lámpara, vamos a ponerle así. Una lámpara controlada por un apagador sencillo. ¿Esto qué supone? Bueno, pues que es el apagador el que nos va a controlar el encendido y el apagado, simplemente. Para esto, bueno, pues hay varias maneras de interpretar este diagrama, pero siempre partimos de lo que son las dos líneas, lo que es fase y neutro. Para entenderlo, bueno, pues yo aquí nuevamente dibujo lo que es fase y también lo que sería el neutro. Esa es mi línea de alimentación y de allí lo que tengo que hacer nada más es tomar alimentación para nuestro foco o nuestra lámpara. Y sabemos que, bueno, pues estos están conectados en serie. El apagador se conecta siempre en serie con la lámpara. Así es de que, bueno, voy a suponer que, bueno, pues aquí tengo
Por cierto, también en los diagramas se utilizan líneas punteadas para marcar lo que sería partes ya sea en el piso o también ya sea en muro. O sea, significa esto las cajas, en este caso la caja chalupa. Y de aquí pues nosotros tendríamos lo voy a simbolizar como es nuestro apagador. Ese es el símbolo del apagador. Y también pues tengo que tener desde luego la lámpara. La lámpara yo la puedo colocar, no sé, normalmente va en la parte de arriba y voy a colocarla aquí. Entonces, puedo emplear este otro símbolo de la lámpara incandescente. Y de aquí lo que queda es conectarlo a partir de esto. Muchas de las veces va una caja también, que se simboliza así como una caja cuadrada, y es donde serían las conexiones. Se supone que aquí yo tengo fase y neutro, aquí entrarían y entonces yo allí hago entonces las conexiones. Para conectarlo, como sabemos que está en serie, y en este caso nuestro foco, que sería sabemos que a él le debe llegar el neutro, y lo puedo hacer entonces llegar aquí. Aquí para saber que algo está conectado, porque aquí hay una línea que cruza de aquí de nuestro foco, cruza por lo que es la fase, pero solamente cruza. Para saber que está conectado, tiene que tener un punto de conexión, es decir, siempre que se conecte. Ahí está. Y entonces sabemos que la fase, antes de que llegue a nuestro foco, pues esta debe de pasar primeramente por el apagador. Está el apagador y lo que hacemos es mandarle esto que sería la fase, aunque esto, ahorita les digo, se le conoce como retorno. Bueno, a esto se le conoce como retorno. Entonces no haría conexión allí, sino que se viene hasta acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la lámpara tiene, primero conecté neutro, que es una de las líneas, y la fase la va a tomar, pero va a estar en serie con el apagador, que fue lo que hice aquí. De aquí estoy tomando la alimentación, esta viene a nuestro apagador, que es el controlador, y de aquí le envía la fase hacia la lámpara. De ese modo, pues desde aquí abajo yo voy a poder encender o apagar esta lámpara. Entonces, esta es la conexión de una lámpara controlada por un apagador sencillo. Como ven, pues es muy simple este tipo de conexión. Es solo ver que el foco esté en serie con el apagador. También se puede entender de otra manera, es decir, con un diagrama diferente, del cual pues yo pondría, por ejemplo, igual la fase, y entonces voy a tener el switch, que es el apagador, y enseguida tengo la lámpara, la cual queda en serie, y es el neutro. O sea, es decir, este diagrama es el mismo que nada más que quizás aquí se entienda más fácil porque no los tenemos dentro de las cajas. Les digo, estas líneas punteadas significan las cajas, y sabemos en las cajas, bueno, pues las que son cajas chalupa son donde van lo que son los contactos y los apagadores. En las cajas cuadradas es donde van solamente los amarres o las conexiones que se vayan a hacer de los diferentes salidas de cables de las lámparas o de los contactos, apagadores. Y acá en este otro, pues solamente estamos viendo el switch o el apagador y el foco que están en serie. Y luego se conectan a fase y neutro, que es nuestra alimentación.
Entonces, como ven, pues es muy sencillo conectar un foco con controlado por un apagador. Este es, pues, un diagrama de lo que es la lámpara controlada por el apagador, muy simple. ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos ahora agregar un contacto o varios contactos? Bueno, pues como sabemos, muchas de las veces podemos ponerlo en la misma caja chalupa y otras veces pues los podemos conectar en otra caja, puesto que así se necesitan. En los diagramas que ustedes tienen ya también ahí en la plataforma, si ya los vieron, hay algo muy parecido a esto. Entonces, por ahí se exhiben algunos diagramas en los cuales se puede también ver cómo estaría distribuido, por ejemplo, en una recámara. Si yo lo dibujo aquí, pues lo vamos a entender, este mismo diagrama. Sabemos que, bueno, pues una recámara, suponiendo que es esta, y pues esta va a tener una puerta. Normalmente esa puerta, pues digamos que abre hacia acá. Es decir, este es el acceso, es la entrada, está abierta la puerta. Y entonces nosotros tenemos, normalmente, cuando se instala una lámpara para una habitación, lo que se hace es que pues, va al centro, es para que ilumine todo lo que nosotros necesitamos. Y entonces, en el centro yo tendría una lámpara o foco o luminaria. Y también, bueno, está un poquito grande, lo voy a hacer más pequeño para... Tenemos que, pues este también debe ser controlado, es decir, vamos a traducir este diagrama a una habitación. Y sabemos que, pues siempre al entrar a una habitación, el apagador debe de estar siempre dispuesto de una manera en la que, pues en cuanto nosotros abramos la puerta, podamos nosotros, pues encender. Así es que este quedaría, por ejemplo, aquí. Este sería nuestro apagador. Y como decíamos, la lámpara está aquí en el centro. Lo voy a volver a dibujar más pequeño. Y en el diagrama que ustedes por allí tienen también, bueno, pues se dibujan líneas para saber cuántos cables o incluso de qué calibre pueden ir. Por ejemplo, vamos a suponer que esta es la fase, se simboliza así. Y esta sería nuestra entrada de fase y neutro. Esto entraría a la parte central en donde tenemos una caja registro en el centro y es donde normalmente tenemos los amarres y tenemos también nuestra lámpara. Entonces de aquí debe conectar también a lo que es el controlador, que sería nuestro apagador. Y normalmente se pone aquí los cables que van, o bien se dice cuántos conductores van. Por ejemplo, de aquí la alimentación serían estos dos que son fase y neutro. Así es que diríamos que aquí hay dos conductores. Y de estos dos conductores, una va a ser fase y la otra y un neutro. Esos son los que van aquí, así se simbolizan en los diagramas arquitectónicos también. De este lado también, pues va a ir dos cables, van a ir dos conductores, pero aquí va a ir una fase, que sería este rojo que viene aquí, en este diagrama. Es una fase, y también tenemos pero este se le conoce como fase, también va a ir a controlar este. Entonces, en el apagador tenemos esa fase y también tenemos, bueno, pues se le dice a veces retorno. Incluso a veces se marca, en vez de esto, puede venir marcado así. Por ejemplo, puede venir dos conductores o simplemente viene
Un calibre, por ejemplo, aquí la entrada sería un calibre 12. O así, viene dos calibre 12, y en este, puesto que es para el apagador, pues nada más nos dice 2 conductores. Se refiere a cuántos hilos son los que nosotros vamos a meter ahí en los ductos para poder alambrar o cablear. Y aquí tendríamos pues que serían 214, o sea, se refiere pues al calibre de los cables conductores que irían. Son varias maneras de representar entonces los diagramas, y esto nos ayuda, como lo digo, pues a entender o a guiarnos para ver cuántos cables yo debo de meter y cuánto material es el que yo pudiera necesitar para realizar este tipo de instalación. Nada más que, claro, aquí habría que tener en cuenta las medidas de la habitación. Otro diagrama que pudiera ser también ahí es, por ejemplo, cuando hay un contacto. Por ejemplo, si a este primer diagrama le agregamos un contacto, bueno, pues sabemos que este puede ir en otra caja chalupa aparte. Y vemos que este es el símbolo del contacto. Esto ya lo habíamos visto, entonces este es el símbolo del contacto y pues va a tener sus 2 conexiones. Ahorita no estamos utilizando el de tierra, pero bueno, ahorita por lo pronto sabemos que tiene 2 conexiones el contacto, y una va a tener que ser fase y la otra, perdón, este es el neutro y este otro va a ser la fase. Así es que, bueno, aquí ya tendríamos en este siguiente conexión de una lámpara controlada por un apagador sencillo y un contacto. Nada más que este contacto pues no se encuentra en el mismo, sino que se encuentra en el lado, vamos a suponer que se encuentra en el lado opuesto, o en el lado opuesto de donde tenemos nuestro contacto, o en otro lugar simplemente. Vamos a suponer que, bueno, si utilizo este mismo diagrama, pues entonces yo tendría, no sé, si en este muro puedo poner este contacto, y entonces sabemos que de aquí mismo la alimentación va a ir hacia el contacto, y pues ahí emplearía otros conductores. Aquí, por ejemplo, emplearía 2 conductores y tendría también una fase y un neutro. De ese modo, pues yo ya cableé, voy a ver cuántos cables o cuántos hilos son los que lleva, dependiendo de a dónde vaya. Sabemos que, pues, cuando son para un apagador o lo que tenga que ver con una lámpara, son calibre 14, por lo general, la norma también así lo dice. Y para contactos, el cable calibre número 12. Entonces aquí vemos, son 2 conductores, una fase y un neutro. Es tal y como está en este diagrama. Tengo fase, aquí está el cable rojo, tengo neutro, y son los que llegan desde la cometida o la entrada. Bueno, la cometida realmente se simboliza así, o sea, aquí deberíamos de señalarlo también de este modo. Es como una flecha, como un rayito así, significa que es la entrada de alimentación. Y bueno, entonces de fase y neutro se van conectando los diferentes dispositivos. Como vimos en el primer ejemplo de la lámpara simple, pues esa simplemente va a fase y neutro, pero no tiene control. Una vez que ya queremos controlarla por medio del apagador, bueno, pues se conecta en serie el apagador con la lámpara simplemente y queda funcionando. Y luego agregamos pues otro contacto. Y es igual, si yo quisiera agregar otro contacto también en este diagrama, pues entonces también podría hacerlo a otro muro, o depende de donde lo necesitemos. Se recomienda que los contactos, bueno, debe de haber uno
siempre que sobrepase los 4 metros. La idea es no utilizar o emplear extensiones, sino que tengamos la instalación adecuada, fija, para que no se esté moviendo y entonces podamos conectar nosotros lo que necesitemos en nuestro lugar donde vayamos a hacer la instalación. Entonces, esta es una manera de explicarles cómo está un diagrama. En el caso de que pues, se quiera conectar solamente contactos, pues sabemos es muy sencillo. Voy a hacer otro diagramita aquí. Aquí tenemos fase y neutro y bueno, ahora vamos a hacer una conexión de 2 contactos. Bueno, voy a poner 2 contactos separados. Estos 2 contactos pues van a estar en diferentes cajas, por decirlo así. Entonces voy a tener una caja aquí, una caja chalupa. Ahí tengo los 2 contactos y lo único que tengo que hacer, como ya sabemos, es llevarles fase y neutro, puesto que la alimentación es así. Entonces, nosotros nada más debemos de tener en cuenta que hay que polarizar con fase y neutro donde corresponde, habíamos dicho, en los contactos, la parte más ancha, ya en el contacto físicamente, debe de ser más grande y lo que es, bueno, esa es, la parte más ancha es el neutro. La parte más pequeña es la fase. Entonces para hacer la conexión, podemos hacerle así. Ahí tenemos fase y solo le falta neutro. Y tenemos 2 contactos separados. Esta conexión es muy simple, pues nada más hay que conectar fase y neutro. Entonces nada más, como decíamos, aquí vamos a conectarlo de acuerdo a la polaridad que tenga. Nosotros sí vamos a encargarnos de que sí queden polarizados. Aquí en estos puntos, pues si hay conexiones, se supone que debe haber también otra caja. Una caja registro, ¿para qué? Pues para llevar a cabo allí los amarres o las conexiones y de ese modo también nosotros podamos aislarlos, ocultarlos y ponerle una tapa. Estos también tienen su tapa de registro. Estas tapas pues, son de la misma medida que es la caja. Decíamos por ahí en la teoría que hay desde 3 pulgadas, es la más pequeña y son las que normalmente tenemos en nuestros hogares, de 3, hay de 4, de 6 o más grandes, según las conexiones que vayan a ir dentro de esta caja. Entonces, por el momento aquí lo vamos a dejar en esta primera parte. Recuerden, nos vemos en 5 minutos. Vamos a ahorita pasar a lo que es el tablero y entonces vamos a hacer algunas de las conexiones que hicimos aquí. Entonces tengan en cuenta que los diagramas son una guía para llevar a cabo las conexiones en donde las vayamos a realizar. Entonces, no sé si hay alguna pregunta ahorita. Tenemos un minuto para eso. ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos en 5 minutos para pasar a la parte del tablero.